A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y se conectan hoy 12 de septiembre cuando son las 1:04 de la tarde en Caracas, Venezuela, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Euskategui, y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini, como todos los lunes, para estar con ustedes conversando sobre distintos temas de interés nacional e internacional en su programa Contigo Primero Justicia. Y quería iniciar el programa del día de hoy con un dato muy relevante que tiene que ver con los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, pero también tiene mucho que ver con los venezolanos que están dentro de Venezuela. Y es precisamente el tema de las remesas. Desde el año 2016, el envío de remesas ha tenido en Venezuela un rol creciente como fuente de ingreso de una porción importante de los hogares venezolanos. De acuerdo a algunas estimaciones, números más, números menos, de acuerdo al último informe de la CEPAL del año 2021, se calcula que los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela enviamos a nuestro país 3.500 millones de dólares por concepto de remesa a nuestros familiares. Para que tengamos más o menos una proporción de eso estaría más o menos ubicado entre el 5% del Producto Interno Bruto. Teniendo esa cifra en cuenta, tenemos que decir que el 25%, según la encuesta de hogares del año 2021, de las familias venezolanas recibieron o fueron receptoras de esa remesa. Es decir, 1 de cada 4 familias venezolanas, según datos del año 2021, recibieron remesa. Y el promedio de esas remesas era de $68 mensuales. Evidentemente, algunas familias más, otras familias menos, pero en todo caso, el promedio general era de $68. Ahora, sin duda alguna, el tema de las remesas tiene un impacto indiscutible en las condiciones socioeconómicas de esos hogares receptores de esa remesa. Se estima que, según lo que dice la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, que el 79.9% de la población venezolana está dentro de los estándares de la pobreza. Y se dice que estos hogares que fueron receptores de la pobreza, en un 22%, fueron menos pobres o pudieron enfrentar con mucha más solvencia económica a el impacto de la pobreza. Entonces, en Venezuela, la remesa se ha convertido en un instrumento fundamental para intentar derrotar a la pobreza. Y sin duda alguna, este tema de la remesa tiene mucho que ver con una discusión absurda, estéril, tonta, sobre los venezolanos que están en Venezuela versus los venezolanos que estamos fuera del país. Lo primero que hay que decir es que ya somos casi 7 millones de venezolanos los que nos encontramos fuera de Venezuela, lo cual representa una porción importantísima, es prácticamente un país fuera de Venezuela. Es decir, hay varios estados del país que sumados son menos cantidad de población que los venezolanos que nos encontramos fuera del país. Sin embargo, insisto, hay quienes persisten en tratar de marcar una diferencia entre los de afuera y los que están en Venezuela. Lo primero que hay que decir que es que el que se fue, el que salió de Venezuela, bueno, lo tuvo que hacer no por turismo, no porque quería montar un negocio fuera de Venezuela o porque quería irse a estudiar fuera del país. No, lo hizo huyendo de una crisis económica, política y social que ha generado la dictadura de Nicolás Maduro y que ha convertido el éxodo venezolano en el éxodo más grande ya del mundo, por encima del éxodo de Siria, que tiene años bajo el control de Bashir al-Assad, que ha sido un genocida, un violador de derechos humanos y que además tiene un conflicto armado dentro de su país. Y por supuesto ya superó también al de Ucrania, que como todos sabemos está inmersa en una invasión por parte de la República Rusa. Entonces,
De alguna u otra forma, Venezuela, como consecuencia de la pérdida de la democracia, ha generado esa migración que hoy es el fenómeno migratorio más grande del mundo. Ahora, esos venezolanos que salieron del país, bueno, están todos los días echándole pichón a la vida en cada uno de los países donde se encuentran. Algunos trabajando como domiciliarios, otros trabajando en oficios de servicio, en restaurantes, en tiendas, algunos lamentablemente en situación de calle, otros tratando de rebuscarse en trabajo informal, en la economía informal, y algunos también, porque eso también hay que decirlo, profesionales que, bueno, de alguna otra forma, luego de regularizarse, han logrado conseguir algún trabajo formal que les permite sobrevivir. Ahora, ese venezolano que está afuera echándole pichón, de lo que cobra mensualmente, guarda una platica para enviarla a Venezuela a sus familiares que están sufriendo la crisis en carne propia dentro de Venezuela. Y el que se quedó en Venezuela, bueno, le toca reinventarse, le ha tocado, bueno, buscar alternativas para sobrevivir a la profunda crisis económica que ha generado Nicolás Maduro y su sistema, y bueno, le ha tocado emprender, le ha tocado buscar diversificar su actividad económica. Si usted es enfermera o enfermero, bueno, trabaja las horas que le toca, pero después entonces hace tortas, o después entonces vende ropa, o después entonces hace trabajos a domicilio, o se busca la forma de rebuscarse en 2, 3 trabajos extra de lo que es su profesión o lo que es su oficio, para poder entonces lograr obtener un salario que le permita sobrevivir en Venezuela. Entonces, ese venezolano que está afuera y ese venezolano que está adentro se complementan porque ambos son víctimas del mismo modelo. Es decir, el que está afuera y el que está adentro son víctimas de la consecuencia del modelo de Nicolás Maduro, son víctimas del madurismo. Pero el que está afuera y el que está adentro también son víctimas de un sistema que ha separado a la familia. Sí, porque hoy la familia en Venezuela está separada totalmente. Si hay casi 7 millones de migrantes venezolanos, es imposible que no exista una familia en Venezuela que no esté tocada por el drama de la migración y lo que eso significa en términos de separación de la familia. Hoy, por ejemplo, muchas abuelas le ha tocado el rol de ser otra vez madre para cuidar a los nietos mientras sus hijos, que son los padres de esos niños, les ha tocado migrar para buscar un mejor futuro para sus hijos. Y a esas abuelas les ha tocado hoy, después de haber sido madre hace muchos años, bueno, volver a ser madre con sus nietos. Pero también hay muchas madres, muchos padres que se han quedado solos porque sus hijos se han tenido que ir del país a buscar un mejor horizonte o por persecución. Pero también vemos cómo hay muchos niños que les ha tocado también salir solos del país, y hemos visto cómo en la frontera colombo-venezolana hay muchos niños que ya estando en Colombia son puestos bajo resguardo o bajo custodia del Estado, porque son niños menores de edad que están sin sus padres y sin ningún familiar y que simplemente pasaron la frontera para buscar algo que comer o algo que les pueda permitir ganar un dinero para poder enviar a su familia o para poder ayudar a su mamá o a su papá del otro lado de la frontera. Entonces, el que está afuera y el que está adentro padece los mismos dramas de la dictadura de Nicolás Maduro. Y pareciera un absurdo tratar de dividir a los venezolanos entre los de afuera y los de adentro. El régimen cubano por muchísimos años ha tratado de vender una narrativa hacia los que están en Cuba de que quienes salieron al exilio en Cuba, quienes están en Miami o en alguna otra parte del mundo, pero especialmente en Miami, bueno, los han tildado de gusanos, de traidores a la patria, de personas que vendieron a su país, que no les importa Cuba, y han tratado como de zanjar un odio o colocar un odio entre los que están en Cuba contra los que se fueron. Y sin duda alguna el régimen de Nicolás Maduro y lamentablemente algunos actores que se hacen llamar de oposición, bueno, profundizan o tratan de profundizar en una diferencia entre los venezolanos que están en el país y los que estamos fuera de Venezuela. Y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que entendamos que somos un solo país, no importa dónde estemos, porque nos unen muchas cosas. No solamente nos une la tragedia de ser víctimas de una dictadura, también nos unen nuestras raíces, nuestras culturas, nos une nuestra gastronomía, nos une nuestra
nuestro deseo permanente de quienes estamos afuera de volver a estar en el país. Nos une la necesidad de poder tener un reencuentro con nuestros familiares. Es decir, no existe una frontera entre el que está dentro y el que está afuera, porque el que está afuera todos los días está pensando en el que está adentro y el que está adentro todos los días está orando para el que esté afuera le vaya bien. Entonces, al final del día, yo creo que el encuentro de todos los venezolanos, el reencuentro de todos los venezolanos pasa porque nosotros entendamos que el que se quedó como el que se fue son víctimas de una consecuencia que es el régimen de Nicolás Maduro, y ambas acciones, tanto la de quedarse como la de irse del país, requieren una profunda valentía, sobre todo, entre otras cosas, porque no es fácil dejar todo atrás e irse del país con una mano adelante y otra atrás, como dicen, pero tampoco es fácil quedarse en Venezuela sobreviviendo a una crisis que cada día empobrece más a los venezolanos. Y al final del día, la mejor resolución al tema de los de adentro y los de afuera no es señalar o separarlos, ¿no? La mejor resolución para que no haya venezolanos adentro y venezolanos afuera es que salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, es que podamos tener unas elecciones libres y democráticas que nos permitan expresarnos y que nos permitan cambiar esa realidad de lo que significa la separación de la familia. La llave para volver a unir a los venezolanos no está en la política, no está en entenderse con Nicolás Maduro, no está en normalizar una crisis, no está en hacer normal lo que no es normal. La llave para poder volver a unir los venezolanos está en el cambio en Venezuela. Solamente cuando en Venezuela haya cambio, cuando haya paz, cuando haya democracia, cuando haya progreso, es que podrá volver a unirse la familia venezolana. Y sin duda alguna, esta reflexión la hago porque, insisto, me parece no solamente inapropiado, sino me parece incluso injusto quienes, estando en Venezuela, bueno, pretenden entonces zanjar esa diferencia. El que está afuera no es menos venezolano que el que está adentro, y el que está adentro no es más venezolano que el que está afuera. Todos somos venezolanos y a todos nos duele de la misma manera nuestro país. Y no puede ser la circunstancia personal de cada quien la que le dé la categoría de venezolano de primera o de venezolano de segunda a cualquiera que esté dentro o fuera de nuestro país. El que está afuera tiene derecho y tiene la obligación de opinar sobre lo que pasa en Venezuela. Pues que, ¿acaso el que está afuera no puede hablar? ¿O es que acaso el que está afuera, por estar en el exilio, no tiene derecho a opinar sobre lo que pasa en Venezuela? O sea, eso es como que usted compre una casa y después se compre otra y usted se vaya de una de las otras casas, y entonces ya no puede opinar sobre la otra porque usted no vive en esa casa, porque esa casa es suya. Bueno, los venezolanos en cualquier parte del país, del mundo donde estemos, tenemos derecho a opinar sobre nuestra casa grande, que es Venezuela. Y el que está adentro también tiene derecho a hacerlo. Es decir, no hay allí ningún tipo de diferenciación, no puede haber ningún tipo de diferenciación. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, entre otras cosas, porque, insisto, hay una campaña sistemática para tratar de colocar a la diáspora venezolana, a la migración venezolana, como en un rincón alejado de lo que pueden ser las decisiones, las actuaciones y el protagonismo del cambio en Venezuela. Y yo creo que la diáspora, tanto como la que está afuera, como los venezolanos que están dentro del país, tienen la obligación, o tenemos la obligación, de ser protagonistas del cambio en Venezuela. Así que con este editorial voy al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788.
DILAB Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. Cuando compro un periquito o un monito en la carretera, lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 Ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganchos. Si llevo el papel a reciclar no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje del papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? 3. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre, si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde,
por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a quienes se conectan a esta hora. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa y en este bloque quería retomar un tema que quizás algunos quienes me escuchan todos los lunes pueden decir que soy fastidioso con ese tema, pero creo que es un tema fundamental en el marco de la paz para la región y en el marco de lo que significa la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Y ese tema, sin duda alguna, es Nicolás Maduro y su política de protección hacia el ELN y los grupos irregulares en Venezuela. Y hay que hacer un poco de historia sobre este tema. Es decir, que la guerrilla del ELN ha utilizado el territorio venezolano desde hace muchas décadas atrás, pero su presencia empezó a ser mucho más significativa en el año 2000, debido al desplazamiento de sus operaciones de Colombia hacia Venezuela. Ahora, según la ONG Inside Crime, que ha trabajado mucho este tema de la presencia del ELN en Venezuela, bueno, se estima que ya el ELN tiene presencia en 12 de los 24 estados del país. Y que este grupo tiene, además de grupos armados en territorio nacional, controla emisoras clandestinas, tiene incluso en estados como el Apure la distribución de las cajas CLAP, es decir, para generar control social sobre la población, pero además son dueños del negocio redondo que hay en Venezuela, que es el arco minero. Son dueños de toda la extracción ilegal de oro en Venezuela, tienen sin duda alguna participación en todo lo que tiene que ver con las rutas del narcotráfico. Es decir, el ELN ha encontrado en Venezuela, con la protección de Nicolás Maduro, un paraíso para delinquir, un paraíso para fortalecerse, para evadir a la justicia colombiana y evidentemente para no estar en el proceso de paz que empezó o inició en su momento el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, sin duda alguna, el tema del ELN en el marco de esta discusión sobre lo que es la reapertura de la frontera y el restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Colombia y la dictadura de Nicolás Maduro, bueno, el tema del ELN para mí va a ser una de las grandes moscas en la sopa. El gobierno de Colombia ha avanzado y todos hacemos votos porque eso pueda darse en el camino a lograr lo que ellos han llamado como la paz total. Es decir, que todos los grupos irregulares al margen de la ley puedan entrar en un proceso de paz total y al fin Colombia pueda tener entonces una sociedad libre de violencia y que esté liberada de los peligros que significan estos grupos irregulares. Ahora, la paz total que se busca en Colombia, sin duda alguna, pasa por la democratización de Venezuela. Es decir, no va a haber paz total en Colombia si en Venezuela no hay democracia. Y no va a haber paz total en Colombia si en Venezuela no hay democracia por distintas razones. Pero la principal razón es que Nicolás Maduro se ha convertido en el mejor aliado de los grupos irregulares. Nicolás Maduro le ha entregado el territorio venezolano a los grupos irregulares. Incluso ya Nicolás Maduro ni siquiera controla a esos grupos irregulares. Esos grupos irregulares se han hecho dueños de parte de nuestro territorio y han impuesto su ley a través de la fuerza y la violencia en nuestro territorio. Y es por eso, por ejemplo, las múltiples denuncias de trabajo forzado y trabajo esclavizante contra nuestra población indígena en el arco minero, o la denuncia de los 32 asesinatos a líderes indígenas ambientalistas, que 21 de ellos han sido presuntamente a manos de estos grupos irregulares.
pero además de eso también existe una clara vinculación entre sectores del régimen de Nicolás Maduro y el negocio del narcotráfico. Entonces, Venezuela, que se ha convertido en un estado criminal, en un estado de facto, entre otras cosas, porque no hay control sobre el territorio, porque prácticamente el territorio está controlado por grupos de crimen organizado. Bueno, Venezuela sin duda alguna no es garantía de paz para Colombia ni para la región si no logramos que Venezuela pueda ir a una democratización. Pero además recordemos que Nicolás Maduro está acusado e investigado junto a los altos jerarcas de su régimen en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese panorama que se plantea en el marco del restablecimiento de relaciones entre el gobierno democrático de Colombia y el régimen y dictadura de Nicolás Maduro, no puede dejar por fuera este tema de los grupos irregulares. Y ahí hay un gran reto fundamental. Y una de las primeras cosas que yo creería que el nuevo gobierno de Colombia debe exigirle a la dictadura de Nicolás Maduro es que dé un gesto de buena voluntad, que dé un paso firme hacia desvincularse de esos grupos irregulares para que esos grupos irregulares puedan entonces ingresar a un proceso de paz. Y yo creo que esas son cosas que son fundamentales que puedan darse para que ese restablecimiento de relaciones pueda tener lo que al final se busca, que es beneficio para la población venezolana y la población colombiana. Ahora, se habla también de la reactivación económica, de esa reactivación económica en la zona fronteriza tan necesaria para darle oxígeno a ambos países, pero también sobre todo a las poblaciones que se encuentran a los márgenes de un lado y de otro de la extensa línea de más de 2.000 kilómetros de frontera colombo-venezolana. Ahora, allí también en el marco de ese restablecimiento de relaciones económicas, hay cosas que yo creo que tienen que estar muy claras. Por ejemplo, ¿cuál es la seguridad jurídica que se le va a dar a los empresarios colombianos en territorio venezolano para que puedan invertir, para que puedan exportar y para que esos productos colombianos puedan llegar a Venezuela y ayudar a la motorización de la economía venezolana? Porque lo que ha habido o ha sido recurrente como política de Estado del régimen de Nicolás Maduro es la estatización, la expropiación, la debilidad en mecanismos jurídicos que garanticen una seguridad para la inversión. Entonces, sin duda alguna, eso es un caldo de cultivo negativo para incentivar, para motivar al empresariado colombiano a invertir en Venezuela. Escuchaba en estos días al presidente de la Cámara Colombiana, de la ANDI, decir que, que mientras se generaba confianza con Venezuela, todos los productos, todo el intercambio económico que iba a haber de Colombia hacia Venezuela, debía ser cancelado por Venezuela de manera adelantada antes de la entrega de los productos. Recordemos que antes de la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia, fueron muchos los empresarios colombianos que quedaron con deudas en Venezuela que nunca fueron honradas, que nunca fueron pagadas y que se le violaron abiertamente los derechos a esos empresarios colombianos. Pero lo otro, que tiene que ver mucho también con el primer punto que les comentaba de los grupos irregulares, bueno, es ver si en verdad esta apertura, esta normalización va a acabar con lo que pasa del lado venezolano. ¿Y qué es lo que pasa del lado venezolano? Bueno, las alcabalas de los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro que matraquean no solamente a los empresarios que llevan su mercancía, sino al venezolano de a pie, al venezolano común que pasa para Cúcuta o pasa para Riohacha, para Maicao, a comprar unas cositas que no consigue en Venezuela y cuando se regresa de la Guardia Nacional los para y les quita mercancía o les quita pesos en efectivo para poder dejarlos continuar bajo amenaza de quitarles toda la mercancía. Ahora, eso no se va a acabar porque el Estado colombiano tenga la buena voluntad de aperturar la frontera con Venezuela.
Eso se va a acabar cuando en Venezuela hay una democracia que privilegie el Estado de Derecho y no privilegie a los malandros y a los corruptos, que es en eso gran parte de lo que se ha convertido nuestra Fuerza Armada, en un nido de corrupción y de malandraje. Sobre todo a quienes están en los altos cargos de esas Fuerzas Armadas y han utilizado esa posición para enriquecerse, mientras la tropa y mientras los soldados están pasando las mismas necesidades que pasa el pueblo venezolano. Pero lo otro que pasa del otro lado de la frontera es también el control no solamente de los cuerpos de seguridad. Usted a veces pasa la frontera y quienes hayan pasado la frontera a pie y me estén viendo o escuchando seguramente les habrá pasado lo mismo. Usted pasa por dos revisiones. Primero pasa del lado venezolano. Primero pasa por la revisión de los grupos irregulares, que lo revisan como si fuesen un cuerpo de seguridad. Le abren la maleta, le piden que casi que haga una declaración de lo que lleva. Y si usted no declara lo que lleva y se lo descubren, se lo quitan o le cobran una multa. Y después que usted le cierran su maleta y le revisan, usted camina 20 pasos y se encuentra entonces con la misma alcabala, pero ahora de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, es decir, eso no se va a acabar simplemente con un restablecimiento de relaciones, una reapertura de fronteras. Eso se acaba cuando hay una voluntad verdadera de parte del Estado venezolano de acabar con esa corrupción. Entonces, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. El camino para que realmente haya paz, haya prosperidad económica en la frontera, para que haya progreso que favorezca a ambos países, pasa por la democratización en Venezuela. Y es por eso que yo creo que Colombia puede jugar un rol fundamental, puede jugar un papel estelar en lo que significan las conversaciones para que en Venezuela haya una elección libre y democrática. Y digo que Colombia puede jugar un papel fundamental en ese sentido por varias razones. La primera, bueno, porque el principal aliado de Colombia son los Estados Unidos. Y Colombia puede convertirse en esa bisagra entre el régimen de Maduro y los Estados Unidos para llegar a un acuerdo que permita que en Venezuela haya realmente un proceso de redemocratización que pase, entre otras cosas, por tener instituciones independientes, por tener un proceso electoral transparente y libre, donde no haya inhabilitados políticos, donde no exista ningún tipo de coacción para quien vaya a ejercer su voto, para que no haya puntos rojos, no haya voto asistido, haya observación internacional calificada que pueda ir al país y que ese informe que la misión de la Unión Europea presentó después del 21 de noviembre, bueno, se pueda cumplir a cabalidad para garantizar una elección transparente en Venezuela. Yo creo que Colombia, en primer lugar, puede jugar un papel estelar por eso. Lo segundo es porque el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, bueno, ha tenido una narrativa histórica sobre la base de la defensa de los derechos humanos. Y si hay algo que se viola en Venezuela son los derechos humanos. No solamente el derecho a la vida, que es el derecho humano más fundamental que puede tener cualquier ciudadano del mundo, cualquier ser humano, sino también se viola el derecho a tener un salario digno. Hoy en Venezuela el salario no llega ni a $1 diario, si está por debajo incluso de los estándares de la pobreza extrema del salario mínimo. Pero también en Venezuela se tortura y se encarcela a quien piensa distinto. Y en Venezuela hay más de 300 presos políticos, civiles y militares. Pero además, bajo el régimen de Nicolás Maduro, 12 venezolanos han sido asesinados bajo custodia del Estado. Recordemos el caso de Fernando Albán, el caso del capitán Acosta Arévalo, el caso del general Raúl Baduel, el caso del concejal Carlos Andrés García del Estado Apure. Es decir, son venezolanos que han sido asesinados bajo la custodia del Estado. Pero además en Venezuela también se violan derechos humanos cuando 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país huyendo de esa crisis humanitaria. Entonces, si el gobierno de Colombia, insisto, que ha sustentado todo su discurso, toda su narrativa en la defensa de los derechos humanos, bueno, no puede hacerse de mirar a otro lado cuando el país vecino es el ejemplo de violación a los derechos humanos en la región y en el mundo. Entonces no se puede condenar a Nicaragua y no condenar a Venezuela. Porque en estos días yo he escuchado una declaración del canciller de Colombia, pero condenando a Nicaragua, tildándolo de una dictadura que viola derechos humanos, que tiene presos políticos, pero no hablando de la misma manera sobre Venezuela.
Entonces pareciese que en algún punto ese discurso del humanismo, de centrarse en el bienestar del ser humano, en la defensa de la vida, los derechos humanos, pareciese que en un punto puede estar siendo sustituido por el pragmatismo del petróleo, del gas y del dinero, que sí puede producir Venezuela, pero que no produce Nicaragua, aunque ambas sean exactamente iguales de oprobiosas como dictaduras. Entonces, esa línea delgada es la que nosotros tenemos y tenemos la convicción de que Colombia pueda diferenciarla, porque sería muy grave, muy triste para Colombia y para la región que se sacrificasen los principios y los valores de los derechos humanos por el pragmatismo del dinero, por el capitalismo que muchos de ellos enarbolan como dañino, como pernicioso, como alejado del ser humano, y que se prefiere entonces un barril de petróleo o un metro cúbico de gas a una Venezuela con libertad, con democracia, con paz y con prosperidad. Porque, insisto, incluso si el interés es económico, la democratización del país le da más beneficios a quien tenga un interés económico sobre Venezuela. Porque quienes hoy están en el poder acabaron, por ejemplo, con PDVSA, acabaron con la producción de petróleo, con la producción de gas, porque hoy la dictadura no es garantía de proveer ningún tipo de recurso a ningún país, porque ni siquiera le puede proveer gas a los venezolanos, ni siquiera le puede proveer gasolina a los venezolanos, y a veces vemos al régimen que dice que eso es por culpa de las sanciones. No, la verdadera sanción que han tenido los venezolanos en estos 20 años, pero sobre todo en los años que ha gobernado Nicolás Maduro, ha sido precisamente Nicolás Maduro sentado en Miraflores. Esa ha sido la peor sanción que han tenido los venezolanos. Y hemos visto entonces, como ese meme del hombre araña que sale por ahí, donde están varios hombres araña igual señalándose unos al otro. Bueno, hemos visto cómo en las últimas semanas están los delincuentes del PSUV acusándose unos a otros. Tarek El Aizami, que es jefe de un cartel, sin duda alguna, bueno, señalando a Rafael Ramírez, que es jefe de otro cartel de corrupto. Y en contravuelta, entonces Rafael Ramírez acusa a los hijos de Cilia Flores. Y ayer veía yo al exalcalde de Guanta, que está fuera de Venezuela por corrupción, acusando de corrupto al fiscal de la dictadura. Es decir, es una guerra, es un concurso de corruptos que yo creo que si usted agarra el Código Penal y lo lanza y lo abre en cualquier página, ahí va a haber un delito de todos esos corruptos, porque han cometido los peores delitos en materia de corrupción, de derechos humanos que puede haber en un país. Entonces, sin duda alguna, insisto, y con esto quiero ir al corte, la paz en Colombia, la paz de la región, pasa porque hay una Venezuela libre y democrática. Una Venezuela en dictadura, una Venezuela que no respeta los derechos humanos, es un mal ejemplo, es una mala influencia y es un desestabilizador de la paz y la tranquilidad en la región entera y especialmente en Colombia, que son nuestro vecino más importante. Así que con esto voy a un corte y a regreso estamos ya en nuestro cierre de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puedes seguir por @EfectoNaim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro último espacio, en nuestro último segmento del programa Contigo. Y este último espacio quería hacerlo un poco más light, menos político, y hablar de un tema que sin duda alguna tiene conmocionado a los venezolanos, en el buen sentido, y que de alguna u otra forma es algo que también nos hace sentir cada vez pues, mucho más compenetrados, mucho más venezolanos, y es la celebración de dos de las vocaciones más importantes en Venezuela, la de la Virgen del Valle, que sin duda alguna es la patrona del oriente venezolano y que tiene una devoción enorme a lo largo y ancho de nuestro país, y por supuesto la advocación de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de nuestro país y que el día de ayer pues estuvo celebrando un año más de su aparición. Y quiero reflejar estos dos temas porque sin duda alguna, si hay algo que nos une a los venezolanos es la fe. Los venezolanos somos un país profundamente creyente, somos un país donde la fe nos hace cada día ser mucho más, tener una actitud mucho más de esperanza, de que no todo está perdido, y sin duda alguna refugiarnos en lo que significa la importancia de la fe nos da herramientas para poder continuar adelante, para no desanimarnos y para sin duda alguna saber que al final del día, al final del túnel, va a haber luz para todos los venezolanos. Y esa fe se vive en cualquier parte de Venezuela, o mejor dicho, la vive cualquier venezolano, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo. Es decir, el venezolano que está afuera le pide a la Virgen del Valle seguramente para que lo proteja y lo acompañe y le dé fuerzas para trabajar 12, 14 horas como trabaja fuera del país para poder mantenerse y para poder enviar dinero a Venezuela, pero también le pide por sus familiares que están en Venezuela para que no se enfermen y no tengan que ser víctimas de un sistema de salud que no funciona, o para que no se les vaya la luz, incluso para que tengan servicios públicos de calidad, para que tengan mejor calidad de vida, para que no sean víctimas de la inseguridad. Y el que está en Venezuela, pues también le ora a la misma Virgen para que proteja a ese familiar que está fuera de Venezuela, que muchas veces se va caminando, que otras veces pasa por la selva del Darién, o que está todos los días en una bicicleta montado echándole pichón en la calle llevando domicilios y que puede lamentablemente sufrir un accidente. Entonces al final la fe sin duda alguna es un punto de confluencia entre los venezolanos, estemos donde estemos. ¿Por qué la fe es un estado o es la certeza de lo que no se ve? Pero además es un estado que del ser humano
que nos permite conectarnos de alguna u otra forma con lo que nosotros realmente somos como venezolanos. Y los venezolanos somos eso. Venezuela es un pueblo de nobleza, Venezuela es un pueblo repleto de virtudes, Venezuela es un país resiliente, Venezuela es un país que se construyó en su momento con la sumatoria, con la voluntad, no solamente de los venezolanos, sino también de muchos extranjeros que llegaron a nuestro país a hacer nuestro país lo que en algún momento fue un país grande, de progreso, sólido. Y la fe siempre ha estado alrededor de esa conexión. Por ejemplo, en el caso de Latillo, que es el municipio donde yo por muchos años fui servidor público, bueno, nuestra patrona en el municipio de Latillo es Santa Rosalía de Palermo. Es decir, es una santa, bueno, muy venerada en Italia, pero que de alguna u otra forma, en algún momento de mucha enfermedad en Caracas, especialmente en esta zona de Baruta y el Latillo, pues Santa Rosalía, la imagen de Santa Rosalía fue fundamental para que con la fe, con la oración, pues de alguna u otra forma, bueno, esa pandemia, esa peste que en ese momento había, se contuviese. Y, insisto, las historias de Venezuela siempre tienen que ver, o muchas de ellas tienen que ver con la fe, con esa fuerza que va más allá de lo humano y que sin duda alguna pues hace que se puedan lograr grandes cosas. Y es por eso que yo estoy convencido que una de las cosas fundamentales que no podemos perder los venezolanos es precisamente esa fe, esa creencia, esa necesidad de refugiarnos en lo espiritual para enfrentar una lucha que yo siempre he dicho que es del bien contra el mal, porque quienes hoy están en el poder en Venezuela representan la maldad, no solamente por lo espiritual, que todos sabemos cuál es la cercanía espiritual que tienen quienes hoy están en el régimen con prácticas que no son prácticas de cosas buenas, sino que todos sabemos que están hechas para hacerle daño a los demás, sino que además están en el ejército de la maldad, en quienes desprecian profundamente al ser humano, quienes desprecian profundamente a la vida, quienes desprecian profundamente a la fe de los venezolanos, quienes desprecian profundamente el dolor que puede tener una madre o un venezolano que se encuentre dentro del país y que esté en una situación crítica. Entonces, esa espiritualidad que se puede ver reflejado en cualquier religión, el caso de Venezuela es mayoritariamente católica, pero también hay otros cultos, otras religiones que también profesan la fe. Lo importante es que esa fe siempre sea profesada para la esperanza, para ayudar al prójimo, para entre todos con solidaridad poder salir adelante y para encontrar también en esa fe un conector entre los venezolanos que están dentro del país y los que nos encontramos fuera de Venezuela. Y sin duda alguna, si hay algo que nos puede unir más allá de cualquier diferencia, de cualquier discrepancia de opinión, es la creencia en nuestros símbolos de la religión, pero sobre todas las cosas en la fe, que nos puede ayudar a motivarnos, a movilizarnos, a reencontrarnos con nuestro país, estemos donde estemos, y que sin duda alguna unen a un país que necesita cada día más unión, que necesita cada día más esperanza y que necesita no rendirse, porque en la medida en que los venezolanos nos rindamos, en esa medida quienes hoy están haciéndole daño a Venezuela y que están en el poder, pues van a seguir por muchos años más haciéndole daño a nuestro país. Así que en este último lo que quería hablar un poco sobre este tema de la fe, porque a veces por la cotidianidad, por los problemas económicos, políticos, personales, se nos olvida que ese espacio de la vida es fundamental para lograr el equilibrio, pero también para no desmayar, para no bajar los brazos y para entender que esto es una lucha del bien contra el mal y que esa lucha solo la podemos vencer si tenemos en una mano abrazada la fe y en la otra mano abrazada la unión, la solidaridad y el ejercicio
de encontrarnos como venezolanos y entender que como un solo bloque, todos los venezolanos vamos a poder entonces derrotar, más allá de la política, más allá de todo, a quienes hoy nos tienen la puerta bloqueada hacia la libertad, la prosperidad y el progreso. Así que con eso, pues damos por concluido el programa de hoy, invitándola a que nos podamos conectar el próximo lunes, como todos los lunes, de 1 a 2 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, a través de Radio Caracas Radio. Sabemos que estamos en la plataforma de YouTube, también lo podemos ver por Twitter, y sin duda alguna, pues Radio Caracas Radio es la radio que se ve y se escucha y que nos permite a través del streaming poder también llegarle a muchos venezolanos que hoy no están dentro del país. Así que muchísimas gracias y feliz inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.